ahora que ya sabemos lo que es una arquitectura de la información, os voy a explicar dos metodologías con las que podemos crear y evaluar si una arquitectura de la información está bien definida, es entendible o cómo mejorarla. Estamos dentro del proceso de diseñar soluciones y, como os decía, os explicaré cómo crear o evaluar una arquitectura de contenidos o de información. La primera técnica es el card sorting. Se trata de poner en tarjetas los distintos elementos de una web o de un producto digital y pedirle a los usuarios que te los ordenen. Entonces, observar y ver por qué los usuarios los están colocando de una manera o de otra. Se puede hacer presencial, como en el ejemplo de la foto, y también hay otras herramientas que luego os enseñaré que nos sirven para hacerlo de forma remota. Al final nos sirve para ver qué estructura están creando ellos, cuál es su orden lógico y tener un punto de vista del usuario sobre cómo deberían estar ordenados estos contenidos y cómo deberían llamarse. Hay distintas formas de hacer un card sorting. Está primero el card sorting abierto. El usuario tiene todos los ítems de la web y tiene que agruparlos él y luego poner un nombre a estos grandes grupos. Es decir, el usuario nos va a dar el nombre de las categorías de nuestro menú de navegación. Luego está el card sorting cerrado. Nosotros les damos los grandes grupos y ellos van a tener que colocar las distintas tarjetas dentro de estos grupos. El cerrado nos va a servir, nos va a ayudar a verificar si la clasificación de la información es comprensible y familiar para el usuario. Mientras que el abierto nos va a ayudar a descubrir qué tipos de clasificación podrían ser posibles y qué es más correcto utilizar. ¿Cómo recoger esta información? Lo podemos hacer desde un punto de vista cualitativo, si lo hacemos con un ejercicio como el que os enseñaba en la imagen, en el que tenemos pocos participantes y lo hacemos de forma presencial. Ahí podemos hacer ya sea que cada usuario lo ordena a su manera y luego lo ponemos en común, o entre todos colocar los contenidos. De manera que se crea un debate entre los usuarios, ellos hablan y el investigador o el moderador puede poner ojo y apuntar toda esa información que luego nos va a ayudar a definir esta arquitectura de contenidos. También puede ser desde el punto de vista cuantitativo, es decir, esto se hace cuando, por ejemplo, se hace en remoto, se utiliza la herramienta, por ejemplo, Optimal Sort, y tienes muchos usuarios que te están contestando, que te están realizando esta arquitectura de contenidos. Lo que tendríamos que hacer es crear un Excel y apuntar cuántas veces se ha marcado, bueno, se ha colocado una tarjeta en cada categoría. Esto puede ser una locura, pero es verdad que con las herramientas que hay en Internet que ya podemos utilizar, este análisis nos viene dado. Luego tenemos la técnica del tree testing. Al final es como el ejercicio contrario al card sorting. Nosotros le vamos a dar ya la información ordenada al usuario y le vamos a decir ¿dónde encontrarías esto? Esto pues nos va muy bien cuando quieres revisar una navegación o cuando quieres hacer una iteración de un producto existente. La última vez que nosotros, bueno, en un proyecto que hice un tree testing, de hecho combinamos card sorting y tree testing. Estábamos haciendo una herramienta para un banco, y dentro de esa herramienta hicimos nuestro research con usuarios y nuestros usuarios ordenaron los contenidos de esa herramienta. Pero luego esa herramienta se tenía que integrar en toda la interfaz para personas del banco, ¿no? Cuando tú accedes al banco, pues en toda esa interfaz. ¿Qué quiere decir? Que esta herramienta con su navegación tenía que entrar en la estructura de navegación que ya teníamos de toda la plataforma del banco. Ahí lo que hicimos fue hacer un tree testing para ver dónde los usuarios irían a buscar esta herramienta dentro de esa navegación del banco. Y no fuimos nosotros quienes lo decidimos, ni tampoco fue el banco.
Vale, entonces, ¿cuándo hacer un tree test? ¿Cuándo hacer un cart sorting? Pues bueno, como os decía, si estás haciendo un rediseño, puede estar bien empezar con un tree test. Podemos poner distintas hipótesis y pedirles a los usuarios que busquen esas secciones para entender si está funcionando bien o no. También puede ser, si empiezas desde cero, empezar con un cart sorting, como os decía, y acabar validándolo con un tree test. Y si simplemente, si ya estás trabajando en un producto que pues está muy avanzado y tienes que añadir una única sección o funcionalidad, aunque tengas muy claro o pienses que la arquitectura está súper bien definida y que tienes muy claro dónde introducir este elemento, siempre va a ser más útil realizar un tree test y además es fácil y barato. ¿Qué herramientas? Como os decía, pues yo suelo utilizar el Optimal Workshop, que puedes hacer cart sortings y puedes hacer tree testings. Sí que es verdad que el Optimal Workshop tiene una limitación para las versiones gratuitas, que es que, os lo estoy diciendo de memoria, pero creo que serían unas 20 tarjetas, cuando normalmente se hacen con unas 40 tarjetas, pero bueno, pues a lo mejor, dependiendo del proyecto, vale la pena pagar la versión de pago para ese proyecto. Otras herramientas podrían ser UXTweak, UserZoom y otras. Aquí veis un ejemplo de lo que os comentaba de la matriz de resultados que nos daría el Optimal Workshop, por ejemplo, y cómo los usuarios han ido colocando las distintas tarjetas y cuántas han colocado en cada sección. Y también el cómo se monta, cómo el usuario estaría utilizando aquí el cart sorting, pues estas serían las etiquetas que le damos y él iría colocándole las categorías. Al final, como veis, estas dos metodologías nos van a ayudar tanto a crear como a evaluar una arquitectura de contenidos. Si las hacemos de forma remota y utilizando las herramientas, son formas rápidas y bastante baratas de evaluar y de entender y de aprender, y os recomiendo que las llevéis a cabo. A continuación, os explicaré cómo representar todos estos insights y cómo poder representar una arquitectura de contenidos, un mapa del mediante el mapa del sitio y los user flows.